Miato Chusco se hizo oficial, por fin oficial, el fichaje estrella de Universitario de Deportes. Nada que Churín, nada que Cesaringa, que Carabalí, Jairo Vélez. No, el fichaje estrella de esta temporada, sin lugar a dudas, Álvaro Barco. O entre comillas, ¿no? Veremos qué sucede. Pero al fin se hizo oficial la llegada de Álvaro Barco como gerente deportivo de Universitario de Deportes. Una buena noticia para el club, pero que también deja muchas dudas, deja muchas preguntas, incertidumbre sobre lo que va a pasar ahora en el club. Va a haber cosas que van a cambiar. Posiblemente lleguen jugadores que pueden ser un diamante bruto para el fútbol peruano. También posiblemente se vayan jugadores por decisión de Álvaro Barco y muchas cosas más, ¿no? Se hablaron cosas interesantes en la conferencia de prensa, cosas que ya sabíamos, que ya teníamos en cuenta, pero que ahora suenan muy fuerte, ¿no? Se habló de que se había una oferta por Cesaringa en el fútbol paraguayo, sobre Rodrigo Ureña. También se habló sobre la posible llegada de Raúl Ruiz Díaz a Universitario de Deportes, como también de la salida de Jan Ferrari como el cargo de administrador de Universitario de Deportes, donde prácticamente dieron a entender de que Jan Ferrari se va a ir en agosto de este año. Bueno, eso y muchas cosas más hablaron en la conferencia de prensa, ¿no? Pero antes de seguir con el video, te pido por favor que te suscribas y que des like al video, que así apoyarías a este humilde canal para que siga creciendo. Solo te pido un like y una suscripción. Y también vayan a seguirme en mis redes sociales. Síganme en mi cuenta de Instagram, gaticoyet04. Síganme en mi cuenta de Twitter, gato0415. Y mi cuenta de Kik, gatico1924. Donde hago en vivos, IRL, etcétera, etcétera. Bueno, así que nada, ya habiendo dicho todo esto, ahora sí comencemos. Miau. Huevón. La llegada de Álvaro Barco ya lo teníamos previsto, ya se rumoreaba de que iba a llegar a Universitario, de que él era el elegido y tal cual. Álvaro Barco regresa al lugar donde alguna vez fue su casa como jugador de fútbol, como también como gerente deportivo, haciéndolo muy bien en ambos ámbitos, tanto como jugador como gerente deportivo. Eso es lo que ilusiona mucho a la gente, ya que en la conferencia de prensa, parte de agradecer a Jan Ferrari por la oportunidad de regresar a Universitario, se le notó muy convencido de que va a hacer grandes cambios, convencido de que sus frutos darán resultados en un futuro no tan lejano, básicamente diciendo que se va a encargar de casi todo lo que conlleva Universitario, divisiones menores, Liga 3, reserva, de todo, donde él mismo dijo que su mayor sueño es vender un jugador de las divisiones menores al extranjero, por una cifra considerable, y tranquilamente lo puede hacer. Álvaro Barco, en tantos años como gerente deportivo de la San Martín, hizo que las menores compitieran de igual a igual a las divisiones menores de Alianza Lima, de Universitario y de Sporting Cristal. Yo siendo testigo de ello. Con Universitario teniendo más armas, teniendo mejores herramientas, se puede hacer más cosas. Hasta el mismo Álvaro Barco se quedó sorprendido por el CAR que tiene Universitario, por el centro de alto rendimiento que Universitario ha construido. Obviamente el principal objetivo no es que las divisiones menores compitan en los torneos de Copa Federación o reserva, porque la U en sí ya lo hace. Obviamente el principal objetivo que tiene Álvaro Barco es formar jugadores que puedan aportar al primer equipo de Universitario y tener un buen prospecto para ser vendidos al extranjero. Pero hablando netamente de una venta costosa, de un jugador que pueda ser vendido a un club importante del continente europeo, ser vendido en España, en Portugal, en Inglaterra, qué sé yo, ¿no? Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Ligas importantes que le den vitrina al club. También hay que tener en cuenta que Álvaro Barco es una persona pragmática. Él no se deja de huevadas, él no se deja llevar por lo sentimental, por lo que alguna vez fue. No, él es una persona sencilla. Si este jugador rinde, bien, se queda. Si no, chao. Y aquí queda la incertidumbre de qué jugadores van a continuar o qué jugadores se van a ir del club, ya que se han escuchado rumores por ahí de que Diego Churín sería el primer jugador en salir tras la llegada de Álvaro Barco como gerente deportivo. ¿Y por qué, te preguntas? Bueno, la razón es más que obvia, porque hasta el momento, en lo que va el año, Diego Churín no ha demostrado nada, siendo prácticamente un paquete. Y eso seguramente lo sabe Álvaro Barco, que obviamente va a tener el mayor reto que ha tenido un gerente deportivo en estos últimos años, traer un buen 9, un buen delantero, porque todos sabemos la fama que tiene Álvaro Barco en traer buenos jugadores, en tener una visión, en apostar jugadores que pueden ser una joya bruta, ya sea un extranjero o un jugador nacional. Recordemos que en su momento trajo a Martín Pérez, la San Martín lo trajo también a Jairo Vélez a la San Martín, trajo a Keloba, jugador africano de Costa de Marfil, que en su momento fue sensación en el fútbol peruano y fue vendido a México por $8 millones.
Si viene la llegada de jugadores africanos a Universitario, eso lo veremos. También trajo a Arriola, que tuvo un gran paso en el fútbol peruano, siendo un jugador muy pero muy importante. Paulo Vitti también. O sea, Álvaro Barco tiene una gran visión para ver jugadores y verle el gran potencial que se puede explotar. Y probablemente lo haga. Y por eso tiene el gran reto de traer un buen delantero. Algo que gerentes deportivos anteriores no pudieron hacer, trayendo mayormente paquetes como Dorregaray, Diego Churín, Enzo Gutiérrez, etcétera, etcétera. Álvaro Barco tiene la responsabilidad de traer un buen delantero, un killer para el torneo clausura. Y de eso se va a fijar la hinchada, ya que en sí trayendo jugadores, mucha gente lo criticó a Manuel Barreto por traer jugadores que entre comillas terminaron siendo paquetes, pero todo alejado de la realidad, porque al final Barreto trajo Ureña, trajo Peregués, trajo también a Cesaringa, trajo a Riveros, más jugadores que hoy en día son titulares indiscutibles en Universitario, aunque pusieron su granito de arena en el campeonato conseguido el año pasado y el año pasado. Su única falla fue traer el 9. Y en eso principalmente se va a fijar la hinchada. No si trae un buen mediocampista, o si trae un buen contención, o trae un buen lateral, un guerrillero, un buen defensa. No, la hinchada se va a fijar si trae un buen 9. Porque eso es lo que le ha faltado a Universitario en estos últimos años. Un 9 extranjero de calidad, que sea un killer nato para la Copa Libertadores como también para el fútbol peruano. Y como le dije de un principio, Álvaro Barco es una persona pragmática. Él no se deja de huevadas y posiblemente echa Churín a finales del torneo de apertura. O al menos eso se rumorea por ahí. Pero en caso de que sea cierto, la gran pregunta es, ¿en realidad Diego Churín se irá a Universitario? Porque recordemos de que hace mucho tiempo se había hablado de que Churín no iba más de la temporada. Acabando el torneo de apertura se iba a ir. Pero después se dijo de que Diego Churín se va a quedar Universitario hasta fin de año, que le van a dar la oportunidad, que tiene el respaldo de sus compañeros y principalmente de Jorge Fossati, que obviamente es la cabeza del equipo, el técnico. El técnico, al confiar en Diego Churín, dejará de que se vaya a mitad de temporada. Ese sería un problema porque según la conferencia de prensa, Álvaro Barco todavía no se ha comunicado en persona con Jorge Fossati. Y no sé exactamente qué tema tiene Fossati con Diego Churín. Quizás simpatiza con él o capaz le tiene la fe suficiente para que permita que se pueda quedar en el equipo a pelear un puesto. Por más que el hinchada ya no le tenga fe, tenga claro de que Churín es un paquete. Pero al parecer Fossati todavía confía en él y se la sigue jugando. Pero con Álvaro Barco como gerente deportivo, ¿aceptará su decisión? Conociendo que el nono es un viejo terco. Bueno, eso lo veremos. Pero en el caso hipotético de que Diego Churín se vaya a Universitario, ¿quién lo reemplaza? Obviamente vendría un jugador extranjero y yo no dudo de que Álvaro Barco traiga un 9 extranjero. Lo va a hacer, porque como les digo, Álvaro Barco es una persona pragmática que no se la juega por nada. Él ve potencial, ve condiciones o ve este jugador en un buen momento y lo trae. Por ejemplo, dudo mucho que Álvaro Barco quiera traer a Luis Ramos, debido a que Luis Ramos todavía es una apuesta. No sabemos si va a salir bien o va a salir mal. Teniendo en cuenta de que Churín se va, o sea, ¿por qué traer otro 9 nacional? Ya tenemos a Valera, tenemos al Tunche, tenemos a Edson Flores. Ese es mi cuestionamiento. ¿Qué delantero traerá? ¿Traerá un argentino, un uruguayo o traerá un africano como trajo a Keloba? No tengamos dudas que posiblemente Álvaro Barco traiga un delantero africano, un Drogba, porque quizás Álvaro Barco se la apueste por un jugador más físico y más potente, ya que si tenemos en cuenta algo, los últimos delanteros universitarios, ya sea Churín, Dorregaray, Herrera, son jugadores más posicionales, jugadores de área que esperan que el balón le llegue al cuerpo para empujarla, y eso últimamente ha fracasado en Universitario. Si ya tenemos a Valera, que pivotea, que gana en el juego aéreo y jala marca. Ya tenemos a Flores, que también es un jugador posicional y que mete goles importantes. Y al Tunche, que corre alón, pero todavía tiene esa deficiencia técnica, lo pueda diferenciar a un nivel de más exigencia. Falta un jugador con las características de Cavalí, pero que sea delantero. Y creo que Álvaro Barco va a apostar por ello. Pero veremos qué sucede, porque todavía no se va Churín y no sabemos si se va a ir. Veremos qué dice el Nono, qué dice Fossati, qué dice Ferrari, no lo sé. Pues teniendo en cuenta que la decisión del contrato de Diego Churín no es tan cara, así que tranquilamente se puede hacer. Otro jugador que también suena fuerte de que se puede ir universitario para el torneo clausura es Gaby Costa. Se rumorea por ahí que su destino sería el Cusco para jugar en Cienciano, a condición de préstamo. Pero veremos qué sucede, porque no hay nada confirmado todavía. Pero nada, amigatos. Y por último, también se le preguntó sobre la llegada de Ruiz Díaz. Y dijo prácticamente de que Ruiz Díaz tenía contrato y que él lo iba a respetar. Pero no dijo ni un sí ni un no. Solo dijo eso. Eso me hace pensar mucho porque obviamente teniendo en cuenta de que Ferrari se va a ir en mes de agosto, aunque no hay nada confirmado, ya que más adelante le voy a avisar por qué, pero teniendo en cuenta de que Ferrari se va en el mes de agosto, obviamente decir que sí
que si iba a llegar a Universitario teniendo al lado a Jan Ferrari, iba a sonar mal o iba a sonar raro, ya que, como deben saber, o como saben, Jan Ferrari está peleado con Raúl Ruiz Díaz. Por eso no llegó esta temporada. La relación entre los dos está rota. Obviamente no iba a decir de que si va a traer a Ruiz Díaz o no, pero dejó claro de que tiene contrato y lo va a respetar. Y probablemente lo haga. Pero ojo, recordemos de que Ruiz Díaz tiene una condición en su contrato, de que se puede ir libre a cualquier equipo en caso de que un club esté interesado en él. Y yo creo que puso esa condición en un caso hipotético de que Universitario lo llame. Y aquí daré mi opinión. Si bien es cierto, al menos para mí, Ruiz Díaz no va a llegar a Universitario este año, no me sorprendería que el otro año llegue sí o sí, ya que a Álvaro Barco le fascina a Ruiz Díaz. Y le agradaría la idea de que llegue el Chato, aunque también, para serles sinceros, no sé si Ruiz Díaz está con el nivel para jugar hoy por hoy un Universitario, por más jerarquía o experiencia que tenga. Aunque no les voy a negar, me gustaría ver a Ruiz Díaz con la camiseta crema. Pero también tengo en cuenta de que a Álvaro Barco no le importa mucho lo sentimental y se basa más en jugadores que están en un buen momento. No se descarta la llegada futura de Ruiz Díaz a Universitario, pero tampoco se afirma su llegada. Todo el tiempo lo dirá. Y por último, también vamos a hablar sobre la continuidad de Jan Ferrari en Universitario de Deportes, ya que eso fue lo que le preguntaron. Y bueno, Álvaro Barco respondió de que lo quería convencer de que se quede en Universitario, dando a entender de que Jan Ferrari se iba a ir del club. Pero después Jan Ferrari respondió diciendo que aquí está y de que se va a quedar hasta que acabe su mandato en agosto y de que iba a esperar la decisión de la SUNAT en su posible continuidad en Universitario. O sea, dando a entender de que se iba a quedar en caso de que la SUNAT decía que no. Básicamente eso. Y yo, para serles honestos, no me la creo para nada. Yo considero de que Jan Ferrari posiblemente se vaya. No sé si se va a la federación, como muchos dicen que sí o otros no, pero dudo mucho que continúe, al menos por decisión propia. En mi caso yo quisiera que se quede, pero veremos qué sucede. Al final el tiempo lo dirá, porque obviamente Jan Ferrari ha hecho las cosas muy bien y ha puesto a posicionar a Universitario en el lugar donde siempre tuvo que estar y que siempre va a estar. Pero bueno, mis gatos, eso ha sido todo. Si te ha gustado el video, deja tu like, suscríbete, dale click a la campanita para que te llegue cada notificación cuando suba un video que es gratis. Solo te pido un like, una suscripción y un comentario. Comenta tu miau y la opinión sobre la llegada de Álvaro Barco como gerente deportivo de Universitario. ¿Traerá frutos? ¿Qué jugadores traerá? ¿Qué delantero traerá? ¿Volverá Ruiz Díaz? Bueno, todo eso en la caja de comentarios. Y también vayan a seguirme en mis redes sociales. Síganme en mi cuenta de Instagram, síganme en mi cuenta de Twitter y mi cuenta de Kick, donde hago transmisiones en vivo. Ahora sí, me despido diciendo como siempre, y dale gusto a la vida y mi respectivo miau.